Espero que igual que yo estés feliz y ansioso de eso, de decirle al mundo que Jesucristo es lo mejor que sucedió en tu vida, es lo mejor que ha pasado. En lo personal fue un cambio muy especial, muy de 180 grados, dicen por ahí, de una dirección a otra. Y ese es el mensaje de Cristo, eso es lo que logra hacer, lo que cambia. Hace a 2 años, 3 ya, que hicimos el primer retiro de matrimonios en Palenque, fuimos a ver hoteles, mi esposa y yo, y estábamos hablando con la señorita que se encarga de hacer las reservaciones y todo ello, y entonces estábamos charlando muy amenamente. ¿Cuántas habitaciones va a querer? No, pues tantas, y qué día, pues tal y tal y tal, y de qué evento es. Le digo, pues vamos a venir de una iglesia, se llama la iglesia de Cristo, y dijimos, ok, ¿y usted? Digo, yo estoy al frente de la iglesia. Pastor. Y de ahí el trato fue diferente, ameno, pero ya era yo el pastor, ¿no? Señor pastor, pasa por aquí, señor pastor. Mire, señor pastor, esto, señor pastor. Sabes, para empezar, en la iglesia el término pastor no se aplica a mí. Algunos me dicen pastor, pero realmente yo no soy pastor. En la iglesia el título de pastor, el término de pastor lo tienen los hermanos que se encargan de una función específica, que es visitar a los hermanos. Por ejemplo, si ven que no vino alguien, irlo a ver, irlo a visitar, saber qué pasó, por qué motivo, y estar pastoreando, ¿no? Estar pastoreando. En el término evangélico en general, el pastor se usa quien dirige la iglesia, pero dentro de la iglesia de nosotros, en las iglesias internacionales de Cristo, el término pastor no aplicaría hacia mí. Y además también, si tú sabes, es raro que nosotros, entre la iglesia de Cristo internacional, nos digamos los títulos, ¿no? Yo conozco a Arturo Elizarrarás, no voy por ahí diciéndole maestro, aunque él es el maestro, ¿no? Es el título de maestro de Arturo Elizarrarás, pero pues yo cuando lo veo le digo, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Primero porque es mi hermano en Cristo, ¿no? Entonces, aunque es maestro y lo respeto como maestro, por supuesto, generalmente no le digo maestro, ¿no? A Germán, cuando estaba al frente, él era el que dirigía y yo no le decía líder, no le decía ministro, aunque era el ministro, pero generalmente le decía don Germán, sí, porque pues así me enseñó mi mamá, ¿no? Y sentía que si no le decía don Germán me iba a reventar una cachetada. Entonces, le decía don Germán, y todavía hasta la fecha muchas veces le digo don Germán, ¿no? Pues mi hermano en Cristo. Y te digo eso no porque a mí me moleste que me digas pastor, no, por supuesto que no me moleste, pero quiero que sepas bien ese término. Y aparte al comienzo sentía que era como broma, ¿no? Que algunos me decían pastor, ¿no? Y yo pensaba que era cotorreo, pero ya de repente, como que alguien más me escuchó, ya, pastor. Y bueno, el primer término, hermano, no soy pastor. Y en segundo, pues, me puedes decir Martín, sin ningún problema, sin ningún detalle, somos hermanos en Cristo. Y así me sentí con la chica de Palenque, ¿no? Te comparto esta anécdota porque así me sentí. De repente era yo, un ser humano cualquiera, y de repente cambió su trato, ¿no? Ya, pastor. Pase por aquí, señor pastor. Lo cual a veces ayuda, honestamente a veces ayuda porque nos dio buen precio. Y además cuando sabes que estás en las cosas de Dios, algunos evitan decir cosas, ¿no? A veces yo entro en el trabajo y ¿qué hiciste tú? El montón de cosas, y de repente saben que llevo una iglesia y cambian, ¿no? Dicen, no puedo decir esas palabras ante este hombre, ante esta mujer, y eso está bien, ¿no? Y traigo la aclaración, hermano, solamente para que lo sepamos dentro de la iglesia quiénes son pastores, quiénes son ministros, quiénes son maestros, quiénes son qué. Pero a pesar de todo ello, te comparto de manera, yo por ejemplo, cuando venía aquí Víctor Nava, venía Alejandro Nava, ellos dirigían su región en México también, y cuando ellos venían acá no les decías pastor Alejandro Nava, ¿no? Era tu hermano en Cristo, ¿no? Y ese es el sentido de la hermandad de nosotros. Tampoco utilizamos tanto la palabra hermano, ¿no? Aunque somos hermanos, pues yo tengo mi hermano Elías y no voy por la calle diciéndole hermano Elías,
Ayer fue a comer mi hermana y no le dije, hermana Cristina, pase usted. Le dije, Cristina, ¿traete los pescados o no? Porque es mi hermana, porque la amo, porque hay familiaridad, ¿no? Entonces el término hermano en la iglesia, somos hermanos, claro que sí, pero es raro, no es tan común que yo le esté diciendo, hermana Zaira, ¿podemos ir a dormir? Le digo Zaira porque es mi esposa, ¿no? Entonces, te hago esa aclaración, un poco de términos, hermano, para que sepas, ¿no? Para que sepamos y para que tengamos claros. Y para los amigos que nos acompañan también, yo estoy al frente, pero no tienes por qué decirme, pastor, no te sientas obligado ni nada por el estilo. Además que no lo soy, ¿ok? Acompáñame con una oración, por favor. Padre amado, Dios bendito, qué privilegio, Señor, como siempre, cantarle y poder decir con esas palabras que otros han escrito, inspirados por usted, pero Señor, que son una realidad en nuestro corazón y queremos que lo sean y lo sigan siendo toda la eternidad. Usted es lo mejor que nos ha pasado, Señor. Conocer de Cristo Jesús, saber que se entregó a la muerte para que nosotros pudiéramos alcanzar perdón, Señor. Muchos de nosotros, la mayoría, tal vez todos los que estamos aquí, Señor, llevamos vidas con pecados terribles antes. Y no pensamos, Señor, que alguien nos pudiera amar tan profundamente conociendo nuestra realidad. Y Señor, cuando lo descubrimos, o más bien cuando usted se presentó ante nosotros, fue increíble saber que nos amaba al grado de morir. Padre, gracias por ese regalo, por ese perdón, y le oramos que podamos seguir agradecidos como nos compartió Sergio, agradecidos por lo que usted ha hecho, Señor, por gratitud de estar aquí, por gratitud de escuchar su palabra y por gratitud de esforzarnos en vivir como a usted le agrada. Le oramos para que este mensaje venga directo de usted, Señor, en el nombre y a través de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22. Juan 3, 22. ¿Estamos ahí? Dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que había sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Este era el espíritu que Juan el Bautista tenía, y el espíritu que cada uno de nosotros debe de tener. Dice que nosotros debemos de ir disminuyendo y Él debe de ir aumentando. Me gusta la versión de la Reina Valera, dice, debo de ir menguando para que Él crezca. Cuando nosotros conocemos a Jesús, la intención de Él es que nosotros vayamos menguando. ¿En qué sentido? Bueno, en los sentidos de ser como somos, en los sentidos de los sueños, de el estilo de vida y en muchas otras cosas. Nosotros debemos de ir menguando y Él debe de ir creciendo en nuestra vida. Cuando yo empecé, una de las trampas en las que podemos caer cuando conocemos de Cristo es pensar que Él nos quiere volver importantes, es pensar que Él nos quiere volver estrellas, es pensar que Él nos quiere volver los focos de atención. Y la realidad es que no es así. Una de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí
después de que me dieron la oportunidad de dirigir la iglesia, es que de manera natural, pues nosotros tendemos a ver a quien está dirigiendo como el foco, como el líder, como el que tiene la batuta, y la verdad es que ese es un problema. Una vez cuando fuimos a la conferencia en Monterrey, no me acuerdo si fue en Monterrey o en México, hay un hermano que se llama Douglas Jacob y él es el maestro a nivel mundial de la iglesia, habla como 11 idiomas y ha escrito varios libros y mis respetos para él. Entonces, de repente cuando termina de dar la clase, casi todos queríamos ir a saludar a Douglas Jacob, y una hermana me dijo, dice, ay Martín, eso no se ve medio raro que todos querramos ir a saludarlo y hablar con él? Dice, no debe de tener muchos problemas con la vanidad. Y yo pensé, sí es cierto, pero ese es problema de él, es algo con lo que él tiene que lidiar. Él tiene que lidiar con eso, ¿no? Y ahora, cuando estábamos dirigiendo la iglesia, de repente, a menor escala, pero nosotros tenemos que lidiar con eso. Y así tú tienes que lidiar con querer parecer el foco de atención. La naturaleza humana es querer ser el centro de atención. Y sabes, el espíritu de Juan el Bautista era impresionantemente increíble, porque él era el foco de atención en ese momento. La Biblia dice, si tú lees la Biblia, dice que iban desde tierras lejanas a ver a Juan el Bautista, a escucharlo predicar y a ser bautizados por él. Y de repente Juan el Bautista ve pasar a Jesús y les dice, stop, a él síganlo, a él tienen que buscarlo, de él tienen que aprender, con él tienen que estar relacionados. Y algunos, supongo que los más amigos y más fieles de Juan el Bautista, de repente le dicen, maestro, ya nadie quiere venir contigo, ya todos están yendo con Jesús. Y Juan les dice, ¿y ustedes qué esperan? Váyanse también tras él, deberían de seguirlo. Y esa es la realidad que debe existir en nuestra vida, hermano. Nosotros no venimos aquí a predicarnos a nosotros, venimos a predicar la labor de Jesús en el mundo. Venimos a predicar lo que Jesús ha hecho en el mundo. Y cada uno de los hombres que trabajaron para aumentar el cuerpo de Cristo lo han hecho. Dice, no vayas a ella, te lo leo, 1 Corintios 15:3. Estas son palabras de Pablo, dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esas son palabras de Pablo y me gusta lo que él opina de él mismo. Dice como a un abortivo. ¿Y qué es un abortivo? ¿Qué es un aborto? Es alguien no deseado, es alguien que no querían que viviera, es alguien que no le iban a dar esa oportunidad. Dice Pablo, así era yo, ese soy yo, pero Jesucristo tuvo a bien salvarme, tuvo a bien morir por mis pecados y permitirme ser alguien dentro de su reino. Y sabes, esa es la naturaleza, lo que nosotros debemos de adoptar. Debemos de saber que no importa cuántos logros tengas, que no importa qué tanto es lo que hayas crecido en tu vida espiritual, quien debe tener la última palabra en tu vida debe ser Jesús. Quien debe de dictar qué hacer y no hacer en tu vida debe ser Jesús. Porque de repente nosotros empezamos a tener ideas extrañas conforme más crecemos espiritualmente. Me he topado lamentablemente con hermanos que espiritualmente empiezan a crecer y de repente ya no pasan tiempos de discipulado, ya no confiesan sus pecados, ya no abren su vida a alguien más porque se sienten muy espirituales. Y Pablo está diciendo aquí lo que era, como un abortivo. Dice después, yo que soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, aunque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese era el espíritu también de Pablo, de decir, aquí el importante de la fiesta no soy yo, sino es Jesucristo, a quien tenemos que predicar, a quien tenemos que enseñar. Las cosas que tenemos que hablar son pensamientos de Jesús, no los míos. Y eso, ¿de qué manera práctica lo puedes ver? Sabes, hermano, yo tengo mis propias ideas en muchos, o tenía mis propias ideas en muchos temas diversos, temas sociales, temas de cualquier índole. Por ejemplo, no sé, por citarte alguno, la pena de muerte. Yo antes pensaba así, que lo maten. Si alguien hace mal, que les den cargo. ¿Para qué queremos estorbos en la sociedad? Y a veces ese mismo pensamiento todavía ronda en mi cabeza. Pero cuando entiendo que el pensamiento de Jesús es perdón, es no tomes venganza tú, es la justicia es mía, yo pagaré. Entiendo que yo debo de enseñar lo que Jesús cree. Entiendo que yo debo de opinar lo que Jesús opina. Entiendo que tengo que menguar yo para que Él crezca. De repente vienen hombres y mujeres a pedir consejos conmigo y me dan su experiencia de vida, matrimonios, y me dicen, es que esto, el otro y aquello. Y la verdad es que la mayoría viene buscando la respuesta, está bien, divórciate. Como si yo fuera quien les puede dar permiso o autorización. Está bien, sí es cierto, tienes una vida muy mala, ya divórciate. Ya, déjalo, deja ese malvado. Y la verdad es que muchas veces ese pensamiento ronda mi mente. Lo pienso y digo, sí, la verdad es que sí, que se divorcie ya, ¿no? Yo voy a estar aguantando a este flojo, que ni le da dinero, todavía llega a pelear y a seguir. Y ese también es mi pensamiento humano. Pero cuando voy a la Biblia, a la palabra de Dios, veo que Jesús opina algo distinto. Veo que Él solamente da una autorización y dice, en caso de infidelidad conyugal, nada más. Y es cuando yo tengo que menguar y decir, no voy a hacer mi opinión, sino voy a hacer la opinión de alguien. Sino voy a dar la opinión de Jesús. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que trabajamos. El que predica, el que dice qué se hace y qué no se hace, debe ser Jesucristo. Cuando yo llegué a la iglesia tenía mis propias ideas y mis propios pensamientos. Pero el trabajo de Jesús es quitarnos las cosas que nos estorban. Quiero que leas esta historia. Vamos a Mateo 19 y vemos qué tan radical puede ser Jesús para quitarnos las cosas que nos estorban, para hacer que nosotros menguemos y que Él crezca. Dice Mateo 19 en el versículo 16. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Esta es una de las historias más claras acerca de cuánto nosotros tenemos que menguar y cuánto tiene que crecer Jesucristo en nuestra vida. La verdad es que este hombre que narra la historia sería el discípulo modelo, ¿no? Si todos fuéramos así, imagínate cómo sería la iglesia, ¿no? Primero todos jovencitos, así como yo, de 38 años. Después dice que no mataba, no robaba, no adulteraba, no mentía.
ofrendaba, y aparte era rico, entonces imagínate, sabes, era casi el modelo, pero había un detalle muy claro en él. Él quería ser la estrella del show, él quería ser el reconocido, él quería ser, y le dijo, ¿qué necesito para ser perfecto? Entonces Jesús le dice, perfecto solo hay uno, y obviamente estaba hablando de Dios, estaba hablando de él, y le dice, si quieres seguirme, entonces venga, entonces da todo lo que tienes, entonces pierde tu esencia. ¿Cuál era la esencia del joven rico? El tener, la riqueza. Y Dios le dice, tienes que dejar lo que más trabajo te cuesta. Y muchas veces cuando nosotros venimos con Dios no nos damos cuenta que precisamente lo que más trabajo nos cueste dar es generalmente lo que Dios nos va a pedir, porque va a ser la muestra clara de si quieres seguirlo o no. Cuando yo lo he compartido varias veces, y a lo mejor a ti te parece algo como que yo jugaba ajedrez, y dejar el ajedrez para mí fue doloroso. Y yo sé que muchos van a decir, dejar un jueguito cualquiera, pero para mí era mi vida, era mi historia, era todo lo que había logrado y conseguido, se había dado a través de ello. Y cuando yo llego a la iglesia y empiezo a reunirme, pues obviamente tiene que ser los domingos, y generalmente todos los torneos de ajedrez se hacen los domingos. Entonces yo tuve que tomar una decisión y decir, ¿quiero seguir en mi camino o quiero seguir a Jesucristo? Y sabes, si a mí me costó trabajo dejar algo tan simple como eso, no me imagino la decisión que tuvo que tomar este joven rico, que era dejar todo su dinero, su estatus, su posición social, solamente por seguir a Jesús. Ahora llévalo hacia tu vida. Y muchas veces Jesús te va a decir, Señor, es que puedes llegar con Él y decirle, yo sí creo en Dios y me gustaría seguir a Jesucristo. Pero cuando venga la palabra y te diga, bueno, entonces lo que tienes que hacer es dejar estas amistades. Lo que tienes que hacer es dejar al compadre o a la comadre, que son los que te invitan a beber, que son los que con los que dices groserías, que son los con los que sale todo lo malo que tienes. Y es cuando tú tienes que decidir y decir, sí quiero seguir a Jesús, quiero que yo mengue y que Él crezca en mi vida, o simplemente voy a ser como el joven rico y me voy a dar la vuelta, y como dice la Biblia tal cual, se fue porque era muy rico. Se fue triste porque era muy rico. Y le puedes cambiar ahí, se fue triste porque tenía muchos amigos. Se fue triste porque era muy popular. Se fue triste porque le encantaba decir groserías. Se fue triste porque le encantaba el chupe. Lo puedes trasladar a cualquier área de la vida. Tú llegas con Cristo, empiezas a estudiar la Biblia y créeme, han estudiado la Biblia personas que no te imaginas. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia siempre me contaban la historia de que a la iglesia había llegado Carlos Espejel. Si mal no recuerdo, el Carlitos, el Chiqui Drácula. Estuvo llegando a la iglesia en México, llegó con cáncer, muchos hermanos oraron por él, hicieron ayuno, estudiaron la Biblia, se salvó del cáncer, Dios curó su cáncer, y después seguían estudiando la Biblia con él, y de repente dijo, ahí nos vemos, creo que tengo mucha fama para seguir. Y como esas historias me contaban algunas otras, y yo pensaba en qué difícil es para alguien que tiene mucho dejar. Pero sabes, no es para alguien que tiene mucho, es también para mí. También es para ti. ¿Qué te implica dejar a ti para seguir a Cristo? No lo sé. A cada uno de nosotros se implica algo diferente. Cuando yo llegué a la iglesia hace 21 años, tápate los oídos, mi esposa, yo tenía novia. Y cuando estudié la Biblia me dijeron, tienes que dejar. Y sabes, para mí eso fue como, ¿cómo no? Y además, a ver, yo quería ver, dímelo con la Biblia, ¿dónde está? Explícame dónde dice que tengo que dejar eso. Y por supuesto que me lo explicaron. Sacaron la escritura de 1 Corintios y me dijeron, no, ¿qué tiene que ver Cristo con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Y no te unas a un yugo desigual. Y cuando me enseñaron la Biblia, me sentí como el joven rico. ¿Y qué pasó? Me fui triste.
Me fui triste porque yo dije, en ese momento, tú sabes, yo tenía 20 años cuando conocí la iglesia y estaba soñado, y de repente cortar eso para mí fue terriblemente doloroso. Terriblemente doloroso. Pasaron 2-3 años para que yo regresara a la iglesia, para que yo volviera a estudiar la Biblia, y en ese momento me dijeron, deja a tus amigos. Y dejar a mis amigos fue doloroso. Esa vez no lo hice. Pasó Roger, que está allá atrás, con otro amigo que se llama Eduardo, me dijeron, ven, vamos a pasear. Y yo les dije, bueno, pasear no es pecado, vamos. Y ya estando allá, tú sabes, yo pensaba, ahorita los voy a convertir, les voy a compartir de la fe. Y ellos seguramente iban pensando otra cosa, porque me dijeron, échate una. Y estábamos ahí en el estilo de, no, pero ustedes necesitan conocer de Dios. Sí, pero ¿a poco es pecado tomarse una? No, no es pecado, entonces dale. Y me tomé una, y después me tomé como 200, y me fui nuevamente de Dios. Mucho tiempo, me fui triste nuevamente. ¿Sabes? No se trata de cuánto tienes, no se trata de qué tanto es lo que tienes que dejar. Se trata de que Dios te va a decir, eso que te está estorbando para ser un discípulo mío es precisamente lo que tienes que dejar. No se trata de ti, sino se trata de mí. Se trata de que tú mengues y que yo crezca. La historia de Juan el Bautista, todos la conocen. Dice que Juan el Bautista vivía en el desierto. Dice que Juan el Bautista se vestía con traje de cabra y solo comía saltamontes y miel. ¿Sabes? Lo único que tenía Juan el Bautista era la fama por la que la gente llegaba a verlo. Es más, se llamaba y le decían Juan el Bautista, no porque ese fuera su apellido, sino porque era su trabajo, era lo que hacía, era su vida. Y a él Jesús ni siquiera le dijo, deja de hacerlo. Él entendió que por Cristo él tenía que dejar su función. Y yo me quedé preguntando, ¿y después qué hizo Juan el Bautista? Ahora era Juan el ex Bautista. Se quedó sin trabajo, se quedó sin esencia, se quedó sin vida, se quedó sin nada que hacer. Solamente por Jesús. Él dijo, por Jesús. Y sabes, Juan el Bautista siempre fue la sombra atrás de Jesús y jamás estuvo inconforme con eso. Desde que estaban embarazadas, Isabel y María, ¿no? Sale embarazada Isabel y tú sabes todo, fíjate, ya estaba preparado el baby shower y cuando de pronto María sale con eso también. Y se acabó el baby para Isabel, se acabó todo para Juan el Bautista. Dice que María va a su casa, Isabel brinca Juan el Bautista dentro del vientre de Isabel de alegría. Desde niño dijo, yo voy a vivir para Jesús. Yo voy a ser el segundo en el plano, no me interesa. Y de grande, a los 30 años, lo vuelve a hacer y dice, a él tienen que seguir, tras él tienen que andar. Yo no importo para nada en esto. Y esa sería la actitud correcta de nosotros cuando conocemos de Dios. Tenemos muchos sueños, muchas cosas que queremos que se cumplan, y que si tú lo pones ahorita y piensas, ¿qué te estorba para seguir a Jesús? Algunos van a pensar mi esposo, otros van a decir mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi familia, porque si me cambio de religión, ya me dijeron que si me cambio de religión me dejan de hablar. No es que te cambies de religión, es que sigas al correcto, es que sigas a Jesús. La iglesia misma ha tenido que menguar en muchas cosas para demostrar que seguimos a Jesús. Muchos de nosotros no sabemos, pero cuando la iglesia inicia, algunas de las predicaciones más fuertes eran que no había salvación fuera de la iglesia de nosotros, de la iglesia de Cristo. Y era una de las más fuertes predicaciones. O sea, es que si tú estás en otra iglesia no puedes ser salvo allá, porque la verdad está solo aquí. ¿Sabes? Era un error grave que afortunadamente la iglesia reconoció, que afortunadamente los que estaban al frente pidieron perdón y dijeron, estábamos en un error. Y sabes, eso es menguar, eso es reconocer y decir, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Ahora, no bajo ese pretexto,
Creemos que de todos lados hay salvación y no importa dónde estés, si eres mormón, si eres budista, no, para nada. Solo en Jesús hay salvación. El chiste, lo que realmente importa es qué tan dispuesto estás a menguar para que Jesús crezca en tu vida. Hay muchas cosas que tú sabes que tendrías que dejar. En algunos son amistades, en otros son actividades, en otros son pensamientos, en otros son familia. ¿Qué es lo que necesitas dejar? Y en muchos, en la mayoría de nosotros, es carácter. Son cosas internas: enojo, odio, ira, lujuria. Nosotros necesitamos sacar eso de nosotros, de nuestro sistema, y eso es menguar. Una de las formas más comunes que Cristo utiliza para que nosotros menguemos es reconocer quiénes somos. Pablo, en la escritura que vimos de 1 Corintios 15, reconoce ahí quién es y dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Lo hizo público. ¿Cuál era la intención de Pablo al hacer eso? Menguar, que él no fuera reconocido. Acompáñame a Hechos 14 y veamos otro ejemplo de Pablo menguando. Con esta escritura terminamos. ¿Estamos ahí en Hechos 14? En el versículo 1 dice: en Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tantos judíos como no judíos. Ese era lo que se dedicaba Pablo y Bernabé. En el versículo 8, acompáñame al versículo 8, dice: en Listra había un hombre que no podía andar, nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. El sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales, y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que ya dejen estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En esta historia vemos el espíritu de Pablo y de Bernabé. Tenían los poderes que Dios les había conferido para hacer milagros increíbles. Ven a un hombre cojo en la entrada, le dan sanidad, y entonces todos ahí los quieren volver dioses, ¿no? Mandan toros a matar, les empiezan a hacer fiesta, y Pablo les dice: olvídense de darle tributo a hombres, olvídense de darle tributo a hombres por lo que hicimos por él. Y mira que lo que habían hecho era digno de aplaudir, y como decía Sergio, era digno de ser agradecido y de tenerlos en buena estima. Pero el verdadero reconocimiento tenía que ser hacia Dios. Lo que realmente importaba tiene que ser hacia Dios. La gratitud mayormente expresada tiene que ser hacia Dios. Puedes leer más adelante ese libro de Hechos en tu casa. ¿Sabes cómo termina esa historia? Termina Pablo medio muerto en las afueras del pueblo, apedreado. Después de lo que lo querían hacer un dios y coronarlo, termina Pablo apedreado y dejándolo tirado porque creían que ya lo habían matado, y alejándose de él. ¿Cuál fue la diferencia y cuál fue el cambio? Simple y sencillamente que Pablo les dijo: no van a ser guiados por un hombre, van a ser guiados por Dios. No se trata de que ustedes crezcan conforme vayan conociendo a Dios, se trata de que vayan a menguar.
Se trata de que sus deseos, sus gustos y todo se vaya alineando al pensamiento y al conocimiento de Jesucristo. Y sabes, cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas veces nos han hablado de: te va a ir mejor, se va a arreglar todo en tu vida, si tienes problemas económicos, olvídalos, Jesús se los va a llevar. Nada de eso es real. ¿Sucede la mayoría de las veces? Sí, pero por simple y sencillamente lógica. Yo cuando llegué a la iglesia bebía como loco, y generalmente para eso se necesita dinero. Dejé de beber y curiosamente me va bien económicamente. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro, sí, pero no con el dinero. Hizo un milagro con mi vida. Y así es generalmente. ¿Te empieza a ir mejor en tu matrimonio? Sí, pero no porque Dios hace un milagro y hace que tu esposa se vuelva una modelo, o que tu esposo se vuelva Brad Pitt y lo ames profundamente. No, porque te transforma internamente. Y entonces al que veías ya viejo y feo, lo ves guapo y decente. Y te esfuerzas por hacer algo por ellos. Y cambia tu manera de tratar a tu esposo o a tu esposa. Y curiosamente, tu matrimonio mejora. No porque Dios haga un milagro externo, porque Dios hace un milagro externo. Cuando te alineas a Él. Empieza a mejorar tu salud. Por supuesto que empieza a mejorar tu salud. Porque antes si eras alcohólico, porque antes si te dedicabas a comer, porque antes si te dedicabas a varias cosas, cambia tu estilo de vida. Y si realmente te conviertes en un discípulo, al rato vas a estar teniendo que hacer actividades físicas. Si no, pregúntale a Juan López. Al rato vas a tener que estar limpiando un terreno para que vayan tus hermanos a comer. Al rato vas a tener que estar corriendo con niños. ¿Por qué? Porque te toca. Al rato vas a tener que estar sacrificando cosas. ¿Por qué? Porque estás siguiendo los pasos de Jesús. Al rato vas a tener que ir a hacer cosas que nunca hiciste, porque empiezas a seguir los pasos de Jesús. Y eso te trae beneficios extras. Pero sabes, eso no es lo importante. Te repito, eso no es lo importante. Lo importante es que tú mengues y que Jesús crezca. Eso es realmente lo importante. Que tus ideologías cambien en base a lo que Jesús piensa de la vida. No en base a lo que tú crees, sino a lo que Jesús dejó claramente en la Biblia. En cuanto a todos los temas sociales, en cuanto a todos los temas emocionales. Se trata de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pero eso solamente funciona cuando entiendes lo que Pablo entendió. Y te lo repito, anótalo por favor y léelo en casa. Primera de Corintios 15 en el versículo 3. Dice: en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por mis pecados, según la Escritura, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cuando tú entiendes eso, que Cristo murió por tus pecados, entonces puedes dar el siguiente paso de lenguaje. Cuando tú entiendes que Cristo murió por tus pecados, para darte vida eterna, porque no lo merecías, como bien lo describió Sergio en la Santa Cena. Cuando logras entender que Cristo murió por tus pecados, entonces eres capaz de dejar tus posesiones, el ajedrez, tus amigos. Y sabes, lo increíble es que cuando tú dejas todo eso, vuelve. Cuando tú dejas todas esas cosas, vuelven. Tal vez no de la misma manera, pero sí en una bendición. Afortunadamente yo sigo siendo amigo de Roger y volvió, ahora está en el reino. Afortunadamente seguimos siendo amigos de Eduardo. Ya no bebe con nosotros, pero sigue siendo nuestro amigo. Seguimos saliendo a comer con él. Ha venido a la iglesia, ha escuchado el mensaje. ¿Sabes? Nuestra amistad sigue. Afortunadamente. Ya no juego torneos de ajedrez, pero cuando vinieron unos discípulos misioneros,
Nos pudimos escapar un domingo y jugar hasta las 3 de la mañana. Casi me corre mi mujer, ¿verdad? Pero sabes, eso, todas esas cosas Dios te va a permitir volverlas a tener. Y lo que no sea bueno para tu vida, simplemente te lo quitará. Simplemente ya no volverá. Pero la decisión es tuya. El Señor no te lo va a arrebatar. El Señor te lo va a pedir. Sabes, Jesús tenía el poder para hacer que el joven rico dejara de ser rico. Pudo haber dicho, no me seguiste a la buena, ahora va la mala de tronar los dedos y que le fuera mal en los negocios, que lo asaltara, no sé. Pero Él no te lo va a robar. Él no te lo va a exigir. Él te lo va a pedir. Esa es la gran diferencia. Él te lo va a pedir y te va a decir, ¿quieres seguirme? Deja esto, deja lo otro, deja aquello, y tu decisión la tendrás que tomar tú. ¿Cuándo? Cuando entiendes que Cristo murió por tus pecados, que sin esa muerte sacrificial no tendríamos acceso de estar en el cielo nunca, que sin esa muerte sacrificial no tendríamos derecho de llamarnos hijos de Dios ni hermanos de Jesús. Lo que nos da el derecho es el que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Y no tenemos nada de qué presumir, hermanos. Si estamos aquí es gracias a Dios. Como bien lo dijo Pablo, como un abortivo, como algo que no debió suceder. Jesús nos tuvo tanto amor y tanta compasión que perdonó nuestros pecados. No se trata de dar historias de vida. A veces yo te comparto cosas de mi vida aquí solamente para darle ciertos ejemplos, pero no se trata para nada de nosotros, hermano. No se trata para nada de quien esté dirigiendo la iglesia. Se trata de Jesús. No se trata de los que estén tocando acá ni del que esté cantando. Se trata de Jesús. Si vienes a recibir de parte de Cristo, está dispuesto a entregarle a Él, solamente a Él. Amén. Acompáñame en oración, por favor. Padre amado, Dios bendito, sin lugar a dudas usted nos ha sacado de muchos lugares diferentes. Cada uno de nosotros tiene aquí una historia que contar y, Padre, muchas de ellas han pasado dificultades, han tenido que sufrir, hemos tenido que aprender, que dejar, que soltar, pero Padre, usted no los pide, jamás nos los arrebata. Usted tiene paciencia para esperarnos. Usted con amor nos llama cada vez más. Así como a ese joven rico, Señor, usted no le reprochó, usted no lo humilló, sino lo llamó a cambiar. Lo llamó a que tomara una decisión, seguirle. Y esa misma decisión, Señor, es la que nosotros tenemos que tomar cada día de nuestras vidas. Esa misma decisión es la que los amigos que están aquí tienen que tomar, Señor, y no engañarse de creer que creen en Dios. Creen en Jesús si lo siguen. Creen en Jesús si menguan. Creen en Jesús si están dispuestos a ser menos ellos y más como Cristo. En el nombre de Jesús le oramos, Señor, porque esa verdad se reafirme en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Martín. Muchas veces tomamos esa actitud, ¿no? Delante de